Señores, tenemos mucho tiempo denunciando a Luis Henry Molina, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, una persona que fue dejada ahí por Danilo Medina, con la intención de seguir controlando la justicia, aunque ellos no sean gobierno. Tenemos el día de hoy a nuestro amigo el abogado Remberto Pichardo, quien ha venido en distintas ocasiones y como siempre trae un tema de interés el día de hoy sobre el propio Luis Henry Molina. No solamente que ya tenemos audiencia el lunes en el Tribunal Constitucional, sino que aparte de eso ha hecho otro sometimiento, pero en este caso es por ante el Ministerio Público. Y tú te invitamos a que nos dé los detalles. Bienvenido, hermano. Gracias, muy complacido de estar aquí como siempre. Cuéntame de este nuevo sometimiento. Eso es sencillo. Aquí se hizo un programa donde pasaron dos ingenieros, Carlos Vélez y William Sánchez, y describieron una serie de situaciones que inclusive fueron judicializadas en el Tribunal Supremo Administrativo, pero lo que ellos estaban describiendo eran infracciones penales, que van de extorsión, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, etcétera, etcétera, con un fin determinado, según lo que ellos describieron, de que Luis Henry lleve a cabo su megaproyecto, su megaconstrucción, como se le quiera llamar, de Ciudad Judicial Distrito Nacional. Eso ya nosotros lo probamos inclusive aquí, presentando la certificación que el mismo Poder Judicial nos dio a nosotros de qué era Ciudad Judicial Distrito Nacional, que es la intención de aglomerar en un solo lugar no solo los tribunales que pertenecen al Poder Judicial y la Defensoría Pública, que es una dependencia del Poder Judicial, sino también el Ministerio Público. O sea, él en su plan está incluyendo al Ministerio Público, que es totalmente independiente del Poder Judicial, como que eso es de él también. Una nueva victoria o la versión de la nueva victoria del Poder Judicial. Entonces, los ingenieros describen todas las maniobras ilegales, o presuntas maniobras ilegales, porque no se ha hecho la investigación judicial aún, de la que ellos son víctimas y los demás son víctimas, precisamente con el fin de prácticamente frustrar todas las adecuaciones que se estaban haciendo para hacer lo que desde un inicio la Suprema Corte debió de hacer y que se está hablando desde la Suprema de Suberoísa, que era llevar más tribunales a la población en los lugares donde era necesario para que todo el mundo tuviera acceso a la justicia. No hacerlo a la inversa, no quitarlos de los lugares donde se encuentran y aglomerarlos en un solo lugar con un país con un transporte público tan deficiente como este. Eso es negar la justicia a la gente, porque la gente no va a ir del Distrito Nacional completo al Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Entero Hondo. ¿Cuándo? Hay una fiscalía barrial en Sánchez Quiqueya, hay una fiscalía barrial en Arroyo Hondo, hay una fiscalía barrial en Naco, hay una fiscalía barrial en Piantini. O sea, hay juzgados de paz por todo el Distrito Nacional. Entonces, si tienen un acceso inmediato a la justicia, eso se le quitaría. Eso es una locura. Así de sencillo, como lo fue la cárcel de la Nueva Victoria. Y por más que se le dijo a Jean Alain Rodríguez que eso era una locura, él tenía una agenda que luego descubrimos a través del sometimiento del Ministerio Público, que no tenía nada que ver con darle el servicio al Ministerio Público o darle un régimen penitenciario humanizado, tenía que ver con una agenda económica. Entonces, eso al parecer es lo que se quiere hacer aquí. Entonces, utilizando ese programa, los remitimos su contenido en calidad de denuncia, remitimos el número de expediente de eso que está en el Tribunal Superior Administrativo, porque los ingenieros depositaron para defenderse del ataque que el mismo Luis Henry le hizo legalmente, las pruebas que prueban, valga la redundancia, todo lo que ellos narraron aquí. Y las infracciones que posiblemente eran violadas, se las remitimos en calidad de denuncia a la propia Jenny Berenice Reynoso, a su persona, para que iniciara la investigación preparatoria en cuanto a esos hechos denunciados. ¿Y qué es lo penal en este caso? Estamos hablando de extorsión primero. Se le está forzando para que desistan de la construcción que se encontraban haciendo. Ellos mencionaron que se estaba ejerciendo presión y se habían paralizado todas las obras a nivel nacional. Se habló aquí de que el mismo ingeniero, amigo de Luis Henry Molina, que fue primero a ver las construcciones, paró siendo el auditor de las construcciones y que le indicó a ellos una serie de faltas y de fallas que no son propias de ellos, son propias del edificio. Eso es falsedad en escritura privada. El hecho de que eso generase un acta del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, eso es falsedad en escritura pública, porque las actas del Consejo del Poder Judicial son públicas. Que se reunieran todo lo del Consejo del Poder Judicial, eso es asociación de malhechores. ¿Ve cómo vamos rodando? Todo eso son infracciones o presuntas infracciones, porque no han sido judicializadas, según lo que narran los ingenieros que sucedió. Todo eso son infracciones del Código Penal. Y el hecho de que sean jueces no obsta su persecución, porque el Código Penal precisamente tiene secciones especializadas para funcionarios públicos, a lo cual le define a sí mismo jueces y fiscales. Entonces eso es nada más jurisdicción privilegiada. Estamos cansados de hacerlo aquí en la República Dominicana. Entonces, una cosa que hay que aclarar. El mecanismo de apoderamiento del Ministerio Público debe de funcionar aún sin una denuncia. ¿Qué quiere decir eso? El artículo 30 del Código Penal dice que la acción pública es obligatoria y que el Ministerio Público debe de iniciar investigación preparatoria de todos los hechos de los cuales tiene conocimiento personalmente. Lo que significa que si aquí en esta plataforma, que yo estoy seguro que Jenny Berenice la ve, quizá no Miriam Germán, pero sí Wilson Camacho, si se habla de la Comisión de Violaciones a la Ley Penal de la República Dominicana, ellos solitos están obligados, en virtud del artículo 30 del Código Procesal Penal, a iniciar la investigación. Esa es la primera caída. Segunda caída, la denuncia, que fue lo que nosotros hicimos. Denuncia y solicitud de investigación, que tiene el mismo efecto, iniciar la investigación preparatoria. Y la tercera caída, que también tiene el mismo efecto, es la querella. Pero todas esas acciones tienen el mismo efecto, iniciar la investigación. Entonces, por demás se encuentra apoderada Jenny Berenice Reynoso para investigar las acciones de Luis Henry y de todos aquellos jueces o no jueces, miembros del Poder Judicial o del Consejo del Poder Judicial y de entidades privadas como el ingeniero cuyo nombre no se dijo, para constatar si se cometieron esas violaciones a la ley penal que se denunciaron aquí.
Ok, y una pregunta sobre el otro tema, porque son dos temas. Este es un sometimiento y hay otra acción que tú incoaste por ante el Tribunal Constitucional, que hay audiencia el lunes. Para recapitular, para que la gente sepa, ¿cuál es el motivo de esa acción por ante el Tribunal Constitucional y cuándo es que toca el conocimiento, que es el próximo lunes? ¿Cuál es el horario? No, a las 9 de la mañana. Todas las audiencias empiezan a partir de las 9 de la mañana. Eso va a ser en la sala magna del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Eso viene siendo el último piso, el salón más grande, porque se supone que ahí sesiona el Pleno de la Suprema, que es más o menos el mismo número de jueces que el Constitucional. La acción se interpuso por la actividad político-partidaria de Luis Henry Molina, aún inclusive dentro de los salones de la Suprema Corte de Justicia. Luego de ser electo, no solamente antes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El artículo 73 de la Constitución declara toda acción de poder público o persona que subvierte el orden constitucional nulo de pleno derecho. Siendo así la cosa, al él continuar sus acciones político-partidarias, inclusive dentro de la Suprema Corte de Justicia, él anula su propia designación, porque el numeral primero del artículo 151 tiene una prohibición expresa y particulariza, así mismo dice, actividad político-partidaria, tajantemente prohibido. Entonces, si él continúa con su actividad político-partidaria o venía ejerciendo actividad político-partidaria, antes de ser designado no podía ser designado. Ahí se le escapó para ponerle algún nombre al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero yo vi a Paliza diciendo, luego de elegirlo a él como presidente y luego de que barrieron el piso con Miriam Germán, que esa era la Suprema Corte de Justicia menos politizada. Pero déjame decirte una cosa. Parecen, cuando tú tienes una gente que tiene mucha hambre y ha pasado hambre durante días, y tú le das un pedacito, un mulito, lo cogen y tú le dices, si tú me das el mulito, te voy a dar este arroz con esta bichuela y este plato entero. Y te dice, no, yo no te lo voy a dar. Yo entiendo que eso fue una declaración bastante desesperada de ellos, por una sencilla razón. Mira, Napoleón Esteves, que sí es juez, podemos decir inclusive que ha hecho carrera de juez, porque era el asistente de Papi Luciano desde la Suprema Corte de Subero Isa. O sea, sí está calificado para ser juez. Sale de la oficina de abogado, staff legal, donde estaba Eduardo San Lobatón y Simón Freumena. Pero no es un ente político, es un profesional que fue contratado por esa oficina precisamente por su buen desempeño. Él ingresó a la Suprema Corte de Justicia en ese Consejo Nacional de la Magistratura. Me imagino que al ellos lograr tener por lo menos uno o dos jueces ahí adentro, lo vieron como una gran victoria, aunque le pusieran un tipo del Consejo del PLD, de sus altas jerarquías ahí como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no es que tú y yo lo decimos, es que a él no le importa seguir ejerciendo acciones político-partidarias dentro de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes publicaron una foto de él con un grupo de políticos, donde uno de los políticos lo promociona como básicamente un mitin de partido. Y yo te digo a ti que ese salón donde se encuentran es el despacho de él en la Suprema Corte de Justicia. Hasta la foto de Duarte está, la pintura de Duarte está atrás. Sí, se llama, eso fue una foto de campaña de Mario Hidalgo, quien fue candidato de alcalde en el 2020 en La Vega por el PLD. Él subió la foto en su Facebook con un fondito morado, dice Mariano Hidalgo, alcalde 2020 de La Vega, una M, la estrellita del PLD, y dice, reunido con autoridades y empresarios veganos junto a Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero tú sabes lo que significa esa foto? Esa foto significa nosotros controlamos aquí. Claro. Eso es lo que significa esa foto. Nosotros los PLDistas controlamos aquí. Y no me digas tú a mí que Paliza, que no conocemos, mi amigo Paliza, me atrevo a decir, que hizo campaña, no sabía que Luis Henry Molina era un político activo, al igual que lo deben de saber todo. Claro. Entonces, yo no entiendo por qué él salió diciendo esas declaraciones. La única razón que encuentro fue la que te acabo de explicar, al admitir a básicamente un líder de un comité político dentro de la Suprema Corte de Justicia. De verdad que yo no entiendo de dónde le salió a él decir eso, o qué acuerdo político fue que hicieron que lo provocó a él decir eso, o a quién fue que tuvieron ellos que salvar para poder decir eso, porque esa es otra. Porque ellos, los partidos políticos, se hacen concesiones uno con otro para salvar a su gente, para que no le caigan atrás. Yo te puedo poner un ejemplo que nosotros, la población dominicana, hemos visto. ¿Por qué no está Gonzalo Castillo preso? Gonzalo Castillo, el gobierno lo denunció. No particulares, lo denunció Marino Zapete. Lo denuncié. Rijo Prevó. Yo remití, igual que esta, la denuncia, los videos de Marino Zapete a la Procuraduría General de la República y solicité una investigación al respecto. Hasta compra y contrataciones y milagros también. Exactamente. Ética. Lo someten porque ellos mismos dicen que revisaron el expediente y encontraron pruebas. ¿Y por qué está suelto? Esa es la pregunta del $1.000.000. Entonces yo me imagino que por una razón similar fue que Paliza dijo eso cuando eligieron a Luis Henry Molina, sabiendo ellos que constitucionalmente había una prohibición que impedía su elección por su actividad político-partidaria. Sí. Entonces de entrada es nulo. Y luego, posterior a su designación, esa foto de la que estamos hablando es la prueba de que él continuó ejerciendo la actividad político-partidaria después de su designación como juez presidente de la Suprema Corte. Que peor todavía. Claro, si no lo había hecho antes, que si lo había hecho, él la anuló su designación él mismo. Pero él lo hizo antes y lo hizo después y durante. Y lo sigue haciendo, o sea, que peor todavía. Sí, claro. Por eso que yo le digo a la gente que el Tribunal Constitucional va a decidir dos cosas con este caso. Va a decidir sobre una nulidad constitucional de un acta del Consejo Nacional de la Magistratura, de una designación, cosa que nunca se le había pedido, pero va a decidir sobre su propia legitimidad frente al pueblo dominicano. Claro. Porque este es el caso que nos va a decir a nosotros si nosotros tenemos Tribunal Constitucional o no. Porque la violación es grosera y le hemos visto todo, todos somos testigos
de la actividad político-partidaria de Luis Henry en la Suprema Corte de Justicia. Esto no hay como esconderlo. Esto no hay como decir que no sucedió. Esto no hay como pintarlo, maquillarlo, desaparecerlo. Entonces, vamos a ver si tenemos tribunal constitucional. Nosotros esperamos que este lunes se tome una decisión. Si se toma el lunes, bueno, ellos fallan después, pero que en este proceso el Tribunal Constitucional se apegue a la Constitución, que es su deber. Y esa designación, ese nombramiento, esa elección que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura fue una elección por todas luces que no se basó en la Constitución Dominicana. Esperamos que el Tribunal Constitucional accione de acuerdo a eso. Y